poderoso eres, Dios. Te bendecimos, Señor, tú eres grande. Te bendecimos, Señor, eres asombroso para nuestras vidas. Te amamos, Señor, te honramos en esta hora. En el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias por esta instancia donde hemos podido adorarte, interceder anteriormente, donde ahora vamos a compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, que tu palabra corra, que tu palabra corra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra corra, Señor, y que esta sea glorificada y que toque muchas vidas, a los que están aquí, pero también a los que están a través de las redes, los que van a ver, Señor, los que no pudieron llegar. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate en este día. Amén, amén. Tome su asiento. Damos gracias a Dios por esta oportunidad donde nos podemos reunir, amén. Nos podemos reunir para bendecir su nombre. Nos podemos reunir a mitad de semana para orar, para interceder. Y bueno, por estos días estamos diciendo que va a haber un avivamiento espiritual por las casas. Amén, ¿lo cree usted o no? Un avivamiento espiritual por las casas. Y eso depende de nosotros, porque Dios quiere hacerlo, Jesús quiere hacerlo, el Espíritu Santo quiere hacerlo, y en la Biblia, en la Escritura, está registrado que así se hace, que es en la casa de reunión, que es en el templo, que es en la iglesia donde la gente se reúne, pero también por las casas, en las casas donde la familia se reúne y alguien lleva la palabra, Dios se mueve. Amén. Así que estamos creyendo que un avivamiento espiritual va a ocurrir por las casas. Amén. Así que hay una escritura que dice así, para colocar un poquito la idea. Hechos 2:42 dice que ellos perseveraban unánimes cada día. Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y qué dice la escritura? El verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué el Señor añadía? Porque no todo se centraba en el templo, sino que también se recorrían las casas. ¿Qué dice Hechos 20:20? ¿Qué dice Hechos 20:20? Hechos 20:20 es un texto es un verso que deberíamos saber nosotros más o menos de memoria, porque ahí está hablando el apóstol Pablo y dice así. Vamos a leer el 19. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Cómo servía el apóstol Pablo al Señor? Con toda humildad. Dice, y con muchas lágrimas y prueba. ¿Cómo servía al Señor? Con lágrimas y prueba. Muchas veces nosotros lo viene en el momento difícil y nos paramos. No queremos avanzar. ¿Sí o no? Queremos detenernos. Pero el apóstol Pablo dice, yo sirvo con lágrimas. Pero dice que él sirve también, ¿cómo? En las pruebas. Muchas veces nos viene una prueba, un momento difícil, y eso uno lo observa constantemente en la iglesia. Que le viene una prueba, un momento difícil a la persona y se paró. No, estoy con muchos problemas, estoy con mucha dificultad, no puedo servir, no puedo hacer nada. Y se paraliza. Pero el apóstol Pablo dice, yo tengo la humildad suficiente para servir al Señor, aunque esté llorando, aunque tenga lágrimas. Tengo la humildad suficiente para servir al Señor en medio de las pruebas. Es como si nos tomase un orgullo que no nos quiere soltar y no queremos que la gente nos vea llorar, no queremos que la gente nos vea en medio de las pruebas. Pero qué tremendo es cuando en medio de la prueba tú sirves al Señor. Amén. Porque el poder de Dios se perfecciona
en nuestra debilidad. Entonces diga conmigo, voy a servir al Señor con toda humildad. Los que están en las redes ahí, digan también, voy a servir al Señor con toda humildad. Aunque esté llorando y aunque esté con prueba, dígalo conmigo, aunque esté llorando y aunque esté con prueba, es el mejor momento de hacerlo. Es el mejor momento de servir. Y es tremendo porque la Escritura dice, y muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, los que estaban en contra de él, de su mensaje. Pero él dice esto, mire, verso 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, lo más útil que yo puedo hacer es enseñar la palabra, es compartir la palabra. Yo no le he hecho el quite a esto. Yo no le he hecho el quite a compartir la palabra. Yo voy donde ustedes los discipulo, yo voy donde ustedes les enseño. Las lágrimas, las pruebas, los momentos difíciles no me han parado. Yo voy igual, yo sirvo igual. Y lo hago en el templo, en el lugar público y lo hago en sus casas. Ahora usted tiene que entender que el apóstol Pablo era un hombre que levantaba muchas iglesias, pero muchas de ellas empezaron predicando en lugares abiertos y él llegaba a una casa. Y ahí compartía la palabra y ahí comenzaba algo. Amén. Qué tremendo lo del apóstol Pablo. Muchas veces nosotros nos detenemos. Muchas veces nosotros nos detenemos ante la prueba, ante el momento difícil, ante la dificultad, ante la adversidad y ya no queremos predicar, ya no queremos hablar, ya no queremos adorar, ya no queremos hacer nada. Pero nos tenemos que determinar que pese a toda prueba, que pese a todo momento difícil que podamos estar viviendo, vamos a avanzar. Amén. ¿Lo cree usted o no? Entonces diga conmigo, en todo momento difícil, donde esté derramando lágrimas, donde esté siendo probado, voy a tener la humildad para seguir haciendo la obra. Amén. Le estoy hablando a personas que saben que pueden llevar la palabra y que pueden ayudar a otros. Y claro, el apóstol Pablo era un apóstol porque se movía a hacer la misión. A lo mejor usted dice, no, es que yo no soy como el apóstol Pablo. Y yo no soy el apóstol Pablo. Y claro, usted no es el apóstol Pablo, pero sí es una enseñanza para no pararse por los momentos difíciles. Sí es una enseñanza para que nada te detenga. Dígale a su hermano, no te detengas cuando estés llorando. Ya sabe. Puedes llorar, pero no te puedes detener. Amén. ¿Puedes decírselo? Puedes llorar, pero no te puedes detener. Dígale ahora, no te detengan las pruebas. Puedes tener prueba, pero no te debes detener. Amén. Gloria a Dios. Yo he llorado, he sido probado y no me he detenido, no me quiero detener. Porque sé que si me detengo va a ser una excusa para cualquier otra cosa. Amén. Pero hay que avanzar. Amén. Gloria a Dios. Los hermanos que están ahí en las redes, no se detenga. Avance. Aunque esté llorando, aunque esté con prueba, que Dios nos dé la humildad suficiente, ¿cierto? Porque no sé, como que a veces quisiéramos mostrar que siempre somos fuertes, como que estamos siempre bien y no. Van a haber momentos malos, días difíciles, pero necesitamos esa humildad de parte del Señor. Bueno, pero el énfasis es que a pesar de todo eso, Él seguía anunciando ¿dónde la palabra? En los lugares públicos y en las casas. Si hay algo que hacía Él, era que iba a casa y compartía. Entonces yo he estado viendo la Escritura en los evangelios, me he centrado en los evangelios y he visto cómo nuestro Señor Jesucristo en la tierra visitó casa. Y la primera casa que quiso visitar no la pudo visitar porque el hombre tenía tanta fe, era un soldado que tenía tanta fe que dijo, di la palabra y mi siervo, mi criado sanará. Pero Jesús había dicho anteriormente cuando este hombre le pidió que fuera, o le pidió y le habló, más bien le habló de su siervo, Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Eso habla de la disposición para ir. Amén. Entonces, después de eso, la segunda casa que visitó Jesús, la primera que visitó
fue la casa de, ¿se acuerda? Pedro. La casa de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un discípulo que lo estaba siguiendo. Escúcheme bien esto, que es como un rema o una palabra que es clave. Siempre Jesús va a las casas o visita las casas de quien le está siguiendo como un discípulo. Si tú estás siguiendo a Jesús, si tú estás buscando de Dios, Él va a visitar tu casa. Amén. ¿Lo cree usted o no? ¿Lo cree? Si tú estás buscando a Jesús, si tú estás siguiendo a Jesús, Él va a visitar tu casa. Entienda esto, Él ahora no está en presencia corporal, Él está a la diestra de Dios Padre, pero aún así Él puede visitar tu casa. Aún así su presencia puede visitar tu casa. Y hay otra forma como Jesús puede visitar tu casa: a través de la gente que es el cuerpo de Cristo, los que hacen la obra, los que hacen la misión. Cuando llega alguien en su nombre, es Jesús que está visitando tu casa. Amén. Entonces, mire esto que es bonito. Mateo, después del Sermón del Monte, después del centurión, capítulo 8, verso 14, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras rebeliones, dolencias. Ahora, este mismo verso lo vamos a ir a buscar a Marcos capítulo 1, verso 29. Marcos 1, 29. Y dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y le tomó de la mano y le levantó inmediatamente y le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se golpeó la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahora, este mismo texto está en Lucas 4:40. Lucas 4:40 dice así. Dice, vamos al 38. Verso 38, 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén. Qué tremendo. Mire, Mateo, Marco y Lucas, la misma historia. Pero ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias son las siguientes. Por ejemplo, uno dice que Jesús llegó a la casa y tocó a la suegra y se levantó inmediatamente. Pero la otra dice que le rogaron. Le rogaron por la suegra de Pedro. ¿Sí o no? Pero otra dice que a él la vio, la tocó y la levantó. ¿Sí o no? Pero otra parte dice que él reprendió la fiebre y al instante le dejó. Amén. Entonces, lo que yo quiero decirte en esta noche es que cuando Jesús llega a una casa, primero quien lleva a Jesús son los discípulos. Amén. Pedro era el dueño de casa y llevó a Jesús. Tú eres un dueño de casa. Tú puedes llevar a Jesús a tu casa. Diga conmigo: voy a llevar a Jesús a mi casa. ¿Cómo llegó Jesús a la casa? A través de los discípulos.
llegó Andrés, que era el hermano de Pedro, llegó Juan y llegó Jacob, y llegaron a esa casa. ¿Y sabe lo que ocurrió? Comenzó un clamor por la suegra de Pedro. La importancia de la oración. Tienes que clamar por tu familia, tienes que orar por tu familia, tienes que pedirle a Jesús por tu familia. Comenzó el clamor y eso hizo posible que él la viera. Porque es que hay cosas como pareciera ser que Dios no las ve, ¿sí o no? Sí, no las ve si no hay oración. La oración tiene el poder de despejar el mundo espiritual para que Jesús opere. Entonces muchas veces queremos que Dios obre en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra gente, pero no estamos orando. Entonces tenemos que levantarnos a rogarle a Jesús por nuestra familia, a rogarle a Jesús por quien está enfermo, a rogarle a Jesús por quien no quiere buscarle, a rogar a Jesús por aquel que está lejos, a orar, a clamar. Y eso va a hacer que Jesús tenga la perspectiva, tenga la visión, lo vea. Y dice que reprendió la fiebre. Hay cosas, hermano querido, que van a ser reprendidas de la gente que está enferma. ¿Sabe lo que es la reprensión? Que es echado fuera, que es retado, que es quitado bruscamente. Sal de aquí. Fiebre, vete. Fiebre, suéltala. Porque hay cosas que Jesús puede hacer bruscamente a la respuesta de la oración de un familiar, de una esposa, de un esposo, de un ser querido. Amén. Gloria a Dios. Pero una de las cosas tremendas es que dice que Él la tocó. Después que reprendió la fiebre, la tocó. La toma de su mano y la levanta. Porque Jesús, claro, a la respuesta a la oración hay liberación, hay sanidad. Pero Jesús toca a esa persona. Jesús quiere tocar a tu familia. Jesús quiere tocar a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Los quiere tocar, los quiere tomar de la mano y los quiere levantar. Pero usted lo tiene que llevar a la casa. Usted lo tiene que llevar a la familia. ¿Cómo tú lo puedes llevar a la casa? Porque se nota cuando tú llevas a Jesús. También se nota cuando ustedes andan todos endemoniados. ¡Suéltalo ahora! Sean libres, hermanos, en esta noche. Los hermanos de las redes que están ahí, sean libres. Porque a veces queremos que Jesús se mueva en nuestras casas y andamos todos como endemoniados, mañosos, idiotizados, con rabia, enojados de la vida, enojados del trabajo, enojados del descanso, enojados del paseo, peleando por todo, no queriendo ayudar en nada. Aula, Señor. Entonces, ¿qué pasa ahí? El enemigo toma dominio de ese hogar, toma dominio de esa vida. Pero cuando nosotros llevamos a Jesús, se los nota. Estamos en paz, estamos en armonía. ¿Sí o no? Hay, hermano querido, comunión. Hay pensamientos de bien, hay palabras de bendición. Nuestras palabras, nuestra mente, nuestro corazón es distinto. Y se nota cuando una persona tiene a Dios, dice, este viene con Cristo en su corazón. Este está bien, mira cómo habla, mira cómo piensa, mira, nadie lo pidió, nos está ayudando. Mira cómo ayuda a su esposa, a sus hijos, la familia, mira qué armonía, mira qué comunión. Se nota cuando llevas a Jesús. Ahora esta mujer, Jesús la toca, la toma de la mano, la levanta y dice que comenzó a servir. Cuando la gente es tocada por Jesús en tu familia, ¿sabe cómo usted va a ver? Va a comenzar a servir a Dios. A lo mejor no va a tener mucho conocimiento, pero va a comenzar a hacer cosas en Dios. Amén. ¿Cuántos ven a su familia sirviendo? ¿Cuántos ven a su esposo sirviendo? ¿Cuántos ven a sus hijos sirviendo? Amén. Aleluya. ¿Lo cree usted o no? Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando llegó mi hermana Patricia, que está conectada ahí. La saludamos a mi hermana Patricia. Llegó y decía, yo anhelo que el Señor toque a mi marido. ¿Y cómo se llama su marido? Es Luchín. Hace años atrás. Vamos a orar por Luchín. Vamos a orar, Dios lo va a tocar. Sí, yo quiero que lo toque. Y la hermana Patricia creyó. Creyó por su marido. Después pasaron como 2 años, Luchín fue, ¿o no? Que Luchín fue tocado.
Y un día en una iglesia chiquitita donde había más jóvenes que gente grande, llegó Lucina acompañando a mi hermana Patricia y Dios me dice, háblale a ese hombre y dile que me tiene que buscar. Lucín fumaba su cigarrito afuera, entraba, después cuando salía y yo le hablé, le dije, necesito hablar con usted porque el Señor me dijo que usted tiene que buscarle. Y Lucín me dijo, ya pues, lo vamos a buscar. Así nomás. ¿Sí? Y después el Señor me dijo, discipúlalo. Y yo le dije, necesito discipularlo. Pero él me decía que sí, pero como que no quería. Pero Dios comenzó a tocar su vida. Y hermano querido, y Dios me dio una palabra para la hermana Patricia. Y era porque la hermana Patricia estaba creciendo mucho en Dios. Y el Señor me dice, Lucín va a tener compromiso con Dios, va a estar apasionado igual que usted. Y llegó un momento, hermano querido, que Lucín se comienza a levantar después de un accidente que tuvo, que fue grave ese accidente. No, ese no fue tan grave, porque ahí se cayó nomás. El que fue más grave es cuando estaba predicando, ¿cierto, Lucín? Entonces, tuvo un accidente, pero ese accidente sirvió para bien, porque Dios lo tocó más todavía. Y Lucín fue tocado. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios lo tocó? Porque comenzó a servir. Porque antes venía, pero ahora servía. Cuando Dios toca a alguien, uno comienza a servir. Y después de años ahora un hombre comprometido con la obra, un hombre que lleva la palabra. Amén. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces así hay tantos casos, hermano. Tantos casos de gente, de personas que estaban esperando que Dios tocara a sus hijos, que Dios tocara a los suyos. Que en mi caso mi madre decía, Señor, toca a mi hijo. Y yo andaba desordenado por ahí, leseando, joven. Y el Señor me tocó un día y yo comencé a buscarle. Y ni bien entré a la iglesia, el Señor me llamó al ayuno, a la oración, a la búsqueda. Y comencé a servirle. Porque la oración de una madre tiene poder. La oración de un padre tiene poder. Amén. Entonces yo quiero decirle a las personas que están conectadas, mujeres, ten fe porque tu esposo va a ser tocado por Dios y va a ser un hombre de compromiso, un hombre de pasión y va a tener un buen trabajo también, así que no te preocupes. Pero también necesitamos entender que debemos llevar nosotros Jesús a la casa. Amén. Gloria a Dios. Hay un punto en que pareciera que Jesús no toca a nuestra familia. Hay un punto que pareciera, ¿sí o no? Que estamos viniendo, que estamos buscando y pareciera ser que no pasa nada. Pero no, tú tienes que seguir buscando, tienes que seguir siguiéndole. Tú tienes que servirle, tú tienes que adorarle, tú tienes que entregarte, tú tienes que buscarle porque algo el Señor va a hacer. Porque primero tienes que creer tú. Esa fue la palabra de Pablo al carcelero. Cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa. Hoy día en el Mate con Fe estuvimos orando por familias, muchos nombres, muchos apellidos. Y llegaban los apellidos y ahí le dábamos, Señor, toca a esta familia, toca a esta otra familia, toca. Y estábamos intercediendo que Dios tocara a la familia porque Dios va a traer un gran despertar a la familia. Dios va a tocar muchas familias, pero es necesario que tú creas. Y creer significa que tú le vas a buscar, que tú le vas a servir, que tú le vas a seguir, que tú vas a estar sirviéndole, que vas a estar comprometido con Él. Entonces esa pasión, ese fuego va a tocar tu familia. Bueno, esta mujer se levanta y dice que le servía. Y esto es tremendo porque dice que esto fue seguramente en la mañana. Seguramente la suegra de Pedro, ¿cierto? No conocemos el nombre, pero seguramente les preparó el almuerzo, la comida, comieron. Pero aquí pasa algo. Dice que a la tarde, Emilio, a la tarde. Dice que a la tarde le trajeron a la puerta de la casa mucha gente enferma. Mire, cuando Dios hace algo en una familia, la gente se entera de la transformación. La gente se entera de lo que está ocurriendo. Y va a llegar a esa casa una señal. Mire lo primero.
una señal de que la presencia de Dios está en una casa es que hay transformación en esa casa. Dios toca a la familia de esa casa. Y la otra señal es que gente viene a esa casa. ¿Amén? ¿Lo cree usted o no? Porque imagínense, ella estaba enferma, pero ahora está sana. Entonces, una casa que vivía en enfermedad ahora tiene sanidad a través de Jesús. Entonces la gente vino y dice que se ganó a la puerta. Qué tremendo. A la puerta de la casa. Dice que la ciudad entera vino a la puerta de la casa. Porque nuestras casas, nuestros hogares van a ser atrayentes porque la presencia de Dios va a estar ahí. Y hay algo que Dios va a hacer en tu familia que lo necesitan también otras familias. Hay algo que Jesús va a hacer que otra gente también lo necesita en su vida, en su corazón, en su matrimonio, en sus hijos, que también lo necesitan. Entonces esa gente se te va a golpear a la puerta. Esa gente va a venir de lejos y te va a decir: hermana, tanto necesito que usted me ayude a orar y quiero que me enseñe cómo hacerlo, y va a venir a tu casa. Porque la gente, ¿dónde iba? A la casa donde estaba la suegra de Pedro, porque ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba Jesús, y Jesús estaba tocando a esa familia y llegó gente a esa casa. Escucha esto, no solamente gente enferma, sino que también gente endemoniada. Gente endemoniada. Y una de las cosas importantes que dice la Escritura, que Él los sanó a todos, para que se cumpliese la Escritura. Hay escrituras que están ahí en la palabra que se van a cumplir en las familias, en los hogares. A veces nosotros queremos y nos gustaría nosotros como pastores tener el control de todo, que todo pase en la iglesia, que todo ocurra en la iglesia para nosotros ver y después quebrarnos, enorgullecernos y decir: no, fue en la iglesia, fue después de un mensaje mío, porque tengo una unción, porque tengo un poder. No, hay cosas que ocurren en los hogares. Hay cosas que ocurren con hermanos en los hogares que le creen a Dios, porque Dios hizo algo, porque Dios hizo una obra. Amén. Estamos en tiempo de dejar de pensar en líderes o en gente que lo hacen todo en la iglesia, sino que entendamos que Dios opera en nuestras casas. Respetemos a nuestros pastores, sí, tengámoslo en estima, honrémonos por el trabajo y el servicio, sí, hagámoslo, pero entendamos que nosotros también tenemos un rol protagonista de que en nuestra casa venga Jesús y haga la obra, y esa obra que hizo después se multiplique en otra gente que lo necesita. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo cree usted o no lo cree? Amén. Bueno, ¿cuál es entonces la característica de que la presencia de Dios está en una casa? Número 1, se transforma el ambiente, ¿cierto? Donde había mentira, ahora hay verdad. Donde había pleito, ahora hay paz, ¿cierto? Donde había enfermedad, ahora hay sanidad. Se transforma el ambiente, ¿cierto? ¿Qué hace el Señor? El Señor ve, el Señor reprende, trae sanidad, liberación, y el Señor toca. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? La gente comienza a servir. A servir. Comienza a correr por Cristo. Comienza a buscarle. Comienza a apasionarse. ¿Qué más? Número 2. Número 2, ¿qué más? La gente. La gente comienza a venir. Y tú te vas a asombrar. Y la gente te va a golpear y te va a decir: necesito que vaya a ayudarme a orar por tal persona o tal cosa. Pero si tú tienes la sabiduría, tú vas a cosechar. Si tú tienes sabiduría, tú vas a cosechar. ¿Qué quiere decir eso? Ganar almas para Cristo. Porque no solamente es para que tú ores o para ir para que ocurra un milagro. No, tú tienes que cosechar esas almas para Cristo. ¿Saben qué tiempo estamos? Estamos en tiempos de cosecha. Estamos en tiempos de cosecha. Hoy hablaba con un pastor amigo, Nathaniel, de Santiago, y me decía: estamos en tiempos de cosecha. Yo sé que estamos en tiempos de cosecha. Los campos están blancos, más que nunca en este tiempo están blancos. Lo que pasa es que tenemos que entender que muchas cosas
de las que nosotros vamos a hacer van a pasar en nuestros hogares. Y de nuestros hogares no podemos quedarnos ahí, porque tú no vas a hacer cosas en tu hogar para traer la gente para ti, sino para traerla a Jesús. Por eso que usted tiene que convidarla al templo luego, porque el evangelio es en el templo y por las casas. Tiene que haber un mover. Hay un pastor que se llama, de la iglesia LIM, del Salvador, que en este momento, Mario Vega. Y hace años atrás nosotros estuvimos en un lugar con una reunión con él, y él decía: en la iglesia del Señor se mueven dos alas. Tiene dos alas, es como una paloma con dos alas. El ala derecha es el templo, donde se reúne toda la gente, toda la congregación, y la ala izquierda son las casas. Entonces, cuando la paloma o el ave está volando bien, planeando bien, es porque tiene las dos alas, el templo y por las casas. Pero cuando la iglesia queda coja, ¿cierto? No puede volar bien, no puede fluir, es porque una de las dos se cortó. Entonces hay gente que dice: no, nos juntamos en la casa nomás, y no creen en la congregación, ¿sí o no? Hay gente así, gente que dice: no, yo en mi casa nomás y me quedo en la casa. Pero ni se juntan ni con otros, ni siquiera en su casa. Hay otros que se juntan en grupitos en la casa, pero no quieren nada con congregación. Está mal. Pero también está mal solo congregación. Tiene que ser en el templo y por las casas. Amén. Porque si no, vamos a limitar el mover de Dios a que todo ocurra aquí. Ahora, el cuidado que yo tengo que tener como hombre de Dios es que yo no voy a hacer nada para atraer la gente hacia mí y yo querer mostrarme: no, yo lo estoy haciendo. No, es hacia Él, hacia Cristo. La traemos y la ganamos para Él. Y Dios trae a la gente y la coloca en la familia de la fe. Él sabe dónde va a llevar las personas. ¿Sabía usted? Él sabe dónde las personas van a venir. Él sabe dónde va a colocar a las personas para que crezcan y para que se desarrollen en el espíritu. Él tiene el lugar, Él tiene el grupo hogareño, Él tiene la familia, Él tiene la congregación y Dios tiene el propósito. Así que por eso es muy importante lo que estamos hablando. Amén. Bueno, vamos a orar. Póngase en pie, por favor. Gloria a Dios. Una de las cosas que hablábamos, no me acuerdo con quién, no me recuerdo si fue con Luisito Rodríguez, fue un día, parece, sí, cuando íbamos caminando haciendo deporte un día en la tarde, y teníamos esta conversación. El Señor te toca, el Señor te llama, el Señor te salva, te restaura, te ministra. ¿Para qué? Para que tú le busques, le sigas y le sirva. ¿Pero para qué? Para aquello que Dios hizo en tu vida lo puede hacer en otros. Entonces, el día que Dios te llamó, te salvó, te restauró, y tú dejas de buscar, dejas de servirle, dejas de seguirle, en ese día se acabó todo. Se acabó tu matrimonio, tu familia, tu hogar, tus sueños, tus planes, porque no entendiste de que Dios te llamaba no solo para bendecirte a ti, sino que a través de ti bendecir a otro. Y se cumple la palabra que lo que de gracia recibimos lo demos de gracia. Que tu hogar sea un lugar, tu familia sea una familia de bendición, y que a través de tu familia, a través de tu casa, otros lleguen a Cristo y lleguen a la casa de Dios, a la congregación del pueblo de Dios, a la comunión los unos con los otros. Amén. Cierren sus ojos, levanten sus manos. Ahí también en las redes, las personas que están conectadas, suelta por un momento la lengua del Espíritu. Shenem, Yanas, Turimanaya, Robone, Manene, Daramano, Jinei, Nama, Robo, Shete, Kendinama, Sendara. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Señor, oramos en esta noche. Oramos en esta tarde, diciendo: Señor, queremos traerte a nuestras casas, llevarte a nuestros hogares, a nuestra familia, que esa realidad sea transformada, que esa realidad sea tocada, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo.
Toca, ministra, opera de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, las realidades en la familia, las realidades en los hogares. Señor, en el nombre de Jesús, que se levante un espíritu de clamor, de oración por la familia, por los hijos, por aquellos, Dios mío, que están ahí tirados, enfermos, oprimidos, atados. Que haya libertad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, que haya libertad, Padre. Señor, pero al mismo tiempo que veamos esas realidades de transformación. Esa realidad de que cuando tú hiciste la obra, cuando tú tocaste, levantaste y sanaste, servicio. Gente apasionada sirviendo, gente apasionada buscando. Pero también, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, gente agolpada a la puerta. En el nombre de Jesús, para transmitir la bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendecimos a todos nuestros hermanos que están conectados en las redes. Les saludamos y ya nos comenzamos a despedir, porque ahora nosotros vamos a orar aquí con los hermanos que estamos aquí. Amén. Los avisos son los siguientes. Mañana a 7 de la mañana, oración por presencia y poder de Dios. Y a las 12 del día, si Dios lo permite, el mate con fe. Si nos desfasamos en el mate con fe, le aviso, porque tengo mucho movimiento en la mañana. Amén. Y el domingo, 10:30 de la mañana, le esperamos. Así que bendiciones. Nos desconectamos con nuestra gente que está en las redes. Bendiciones. Nos vemos mañana. Amén.